vamos a hablar sobre 3 características que debes buscar en los carbohidratos si tienes diabetes. Sara, cuéntanos. Claro que sí, Noemí, efectivamente muy importante. Y ¿sabes qué? Este tema además podemos ampliarlo para todas aquellas personas que tienen cierta sensibilidad respecto del uso de la energía. Por ejemplo, personas que tienen resistencia a la insulina, incluso personas que pudieran tener ovarios poliquísticos, porque ellos tienen cierta dificultad para la buena utilización de la energía. ¿Y por qué hablamos de la energía? Porque son justamente los carbohidratos, los nutrientes que aportan energía inmediata y de mediano y largo plazo a nuestro cuerpo. Pero el paciente con diabetes tiene la dificultad justamente para atrapar este azúcar de la sangre, que son las moneditas de energía de nuestro cuerpo, para distribuirlas y gastarlas. Ellos tienen la dificultad para sacarlo y por tanto se va acumulando en la sangre, haciendo lo que se llaman picos de glucosa elevada o hiperglicemia, por lo que se va complicando. Entonces, ¿cuál es el objetivo en la nutrición? Mantener justamente esos niveles de glucosa en la sangre dentro de los rangos normales para cada paciente con diabetes y que esto tenga que ver justamente con la dieta, es decir, lo que vas comiendo te va a ayudar a mantener esto estable. Y es por eso que hoy queremos darles 3 características que deben buscar en los carbohidratos que van a consumir. Recuerden que los carbohidratos son los alimentos que tienen estos almidones, estas harinas, incluso azúcares. Es un panorama bastante amplio. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es buscar los carbohidratos que tengan una alta cantidad de fibra. 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento. Y ustedes me dirán, bueno, para mí es chino, no entiendo, ¿qué me está diciendo Sara en este momento? Pues empecemos a identificar a los carbohidratos. Y estos son los alimentos como, por ejemplo, las menestras, que tienen almidón, eso que parece harina adentro, ¿no? Y si yo te preguntara, por ejemplo, a ver, Noemí, identifícame con este ejemplo que te doy, ¿qué otro alimento podría ser carbohidrato? La papa. La papa, perfecto, los tubérculos en general, las menestras en general y los cereales como el arroz, la quinoa, la kiwicha. Y todos estos se les llaman carbohidratos complejos. Y cuando buscamos la fibra, tenemos que tener estos alimentos enteros para que puedan conservar justamente esta envoltura que atrapa todo este almidón. Si tú, por ejemplo, ves un grano de quinoa, ves que la parte externa es como una cascarilla gruesa, ¿verdad? Y esa fibra es la que justamente hace que en tu proceso de digestión tarde más tiempo ese carbohidrato en hacerse más pequeñito y transformarse en azúcar para llegar a la sangre. De esa manera vamos retardando la concentración del azúcar en la sangre. Ahora, ¿cómo ustedes saben cuánta fibra tiene un alimento? Ahí quiero invitarles a que busquen, por favor, a quienes tengan acceso a internet, las tablas peruanas de composición de alimentos, que es un archivo que ustedes lo pueden descargar y ahí se van a dar cuenta de cuánta fibra tiene cada alimento. Aquella persona que tiene diabetes, trate de buscar los que tiene 3 gramos o 2.5 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento. Es muy facilito poderlo ver en esa tabla. Pero en forma general vamos a hablar de la menestra cuando está entera. Vamos a hablar del arroz cuando es integral. Vamos a hablar incluso de vegetales como la vainita, que tiene una gran cantidad de fibra. Y vamos a hablar de los tubérculos, y aquí me voy a la segunda característica, que todos estos carbohidratos complejos se consuman de manera entera. Y yo te comento, te pregunto, por ejemplo, Noemí, la misma pregunta o reflexión, háganla ustedes en sus casas o donde se encuentren en este momento. Si yo tengo, por ejemplo, 2 vasos con agua y a uno le coloco una cucharada de puré de papa y lo muevo. Y tengo otro vaso con agua con unos cuadraditos de papa sancochada y lo muevo. ¿Cuál de las dos se va a diluir? ¿Ya? Imagino que el puré. Evidente. Ya, ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el puré? Sí, porque está ya trituradito, ¿no? Exactamente. Y de la misma manera funciona dentro de nuestro cuerpo. Tú tienes el puré de papa, casi que no lo tienes que masticar, pasa rapidito por la digestión y con esa rapidez también llega a la sangre. Pero cuando yo tengo la papa entera, yo tengo que masticarla, tengo que procesarla en mi estómago, luego en mi intestino y llega más tarde. Entonces, todos los carbohidratos que va a consumir un paciente diabético tienen que estar enteros.
Y así va con los purés, es decir, los purés no convienen, los jugos de fruta no convienen, los extractos de verduras y de frutas, por más de que 1000 cosas les pueden haber dicho, no convienen a un paciente con diabetes porque en el cuerpo se convierte casi como estar consumiendo miel o azúcar o cualquier dulce. Por tanto, deben ser harinas enteras. Y en ese sentido, por ejemplo, las pastas, los fideos, que es muy consumido muchas veces, no son convenientes para el paciente diabético. Pero si yo estoy muy antojado, soy un paciente diabético controlado y quiero incluir la pasta en mi dieta, me voy entonces al tercer punto. Esos almidones o esas harinas refinadas como la pasta, o por ahí me quiero comer una fruta fresca, no pueden comerse solas. Tienen que acompañarse con otro alimento que en esa digestión ayude a que llegue lentamente a la sangre. Por ejemplo, si me voy a comer una pasta de tallarines, entonces debo combinarla necesariamente con verduras frescas, que puede ser en una ensalada, o podría yo, por ejemplo, saltearla con verduras chinas que son crocantes y van a hacer que esa harina demore un poco más en llegar. Lo mismo la fruta. Si voy a consumir una fruta a media mañana, por ejemplo, tiene que ser entera, pero la acompaño con un yogurt o la acompaño con frutos secos o la puedo acompañar incluso con otro snack al costadito, una porción de palta tal vez, para poder ayudar a que esta fruta llegue cada vez más lento a la sangre y así logro que los niveles de glucosa en esa sangre estén cada vez más estables y dentro del rango normal. Wow, wow, todo lo que sea, todo lo que podemos aprender contigo, Sara, de verdad yo me quedo impresionada y hasta conocer algunos detalles que los tenemos al alcance de todos en la internet. Estas tablas a las que hacías referencia deberían de pronto compartirse en los colegios, incluso en las zonas rurales, ¿no? Exacto. A donde podríamos hacer llegar más fácil a las casas mediante los pequeños. Mira, nosotros contamos con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, el CENAN, que pertenece al Instituto Nacional de Salud y tiene información súper valiosa, gratuita, accesible a todas aquellas personas que pueden acceder a una internet. Y ellos tienen mucha información y ahí mismo uno puede descargar esas tablas peruanas de composición de alimentos que le dicen los nutrientes que tiene cada alimento. Las personas que tienen problemas de salud, como la diabetes, que está muy relacionada con la dieta, deberían empezar a familiarizarse con estos instrumentos para poder tener mejores elecciones y capacitarse mejor. Obviamente siempre de la mano de una asesoría nutricional para explicarles lo que significa justamente esta información de las tablas, ¿no? Ahora, así como les he explicado que en los alimentos, los carbohidratos, que son, digamos, los que más cuidado se debe tener en la dieta, resulta mucho mejor si a esto lo acompañamos con actividad física y de preferencia cardiovascular. Por ejemplo, caminar, bailar, trotar, son ejercicios que van a ayudar muchísimo a también mantener estables ese azúcar en la sangre, Noemí. ¿Cuánto? 150 minutos en la semana, en el total de la semana. Qué bueno, bueno, entonces alimentación adecuada, buena alimentación acompañada de ejercicios también, una buena dosis de ejercicios para estar saludables. Hay muchos pacientes con diabetes, Sara, que a veces dicen, pero yo tengo mucho antojo de querer comer un dulcecito, un chocolate, un caramelo, quiero tomar gaseosa. ¿Cómo hacemos para que podamos controlar esas ganas? Entiendo que es muy complicado para muchas personas que padecen de diabetes. Noemí, yo los comprendo muchísimo porque no se trata de un antojo y de que yo no entiendo que eso me hace daño. Es un estímulo que viene orgánicamente desde el cuerpo. Porque mira lo que sucede, cuando el azúcar se acumula en la sangre, quiere decir que las células de mi cuerpo que necesitan esa energía no la está recibiendo. Entonces el cerebro entiende como que no me llega energía. Entonces necesito más energía. ¿Y qué es lo que pide? Azúcar. Entonces es una necesidad demandatoria que a veces es difícil de controlar, pero confiemos en que nuestra razón, nuestra voluntad que diga, ok, ese alimento no me conviene, por mi salud debo esperar, por ahora no lo puedo consumir, son partes de los hábitos que tiene que empezar a manejar un paciente con diabetes. Y ojo que al inicio de la dieta sí es bastante estricto. A veces tenemos que retirar completamente los carbohidratos, las frutas inclusive. Pero a medida que el paciente va regulando su nivel de glucosa con una dieta, digamos, inicial,
poco a poco empiezan a incorporarse estos alimentos y eventualmente cuando el paciente ya hace ejercicio, sus niveles de glucosa están controladas, están bien supervisados por su médico, entonces esos antojitos de comer, por ejemplo, un queque casero podrían darse, pero siempre acompañado, como les dije, con otro alimento que podría ser un yogur, por ejemplo, para poder, digamos, retrasar esa llegada del azúcar. Noemí, es bien importante esa recomendación. Sí. Por supuesto, importantísima y seguramente ya nuestros oyentes han tomado nota, fuerza de voluntad, por favor, y el apoyo fundamental de la familia. Gracias, Sara, por la información valiosa que nos cuentas a través de la secuencia de nutrición aquí en Encendido. Son las 11 en punto de la mañana, escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos.